Listo, hola a todos, hola a los que dan la grabación, hola a los que están llegando, ¿cómo van? Entonces, bueno, el día de hoy, como les habíamos dicho, vamos a ver riesgos. Voy a presentar pantalla. Si quieres, presento yo, si te parece esta vez. Ah, bueno, Y vamos a la par. pues el Eh, que hable presenta. A mí sí me gusta pasar como a mi paso. Entonces, ¿arrancas tú o arranco yo? Dale, si quieres, arrancar mientras tanto. Entonces, me presento formalmente para que me conozcan. Sí, que ustedes Eh, no han visto a Gabriel. y no me habían podido ver el miércoles porque los miércoles me queda un poquito complicado asistir completamente. Yo siempre estoy pendiente de la sesión, pero no puedo participar tanto porque se me cruza con una clase. Entonces, los lunes sí puedo estar más presente y participar de mejor manera. Entonces, bueno, como les comentaba Aníbal, el día de hoy vamos a ver el segundo módulo que hemos preparado como en la guía que estructuramos, mejor dicho, en la secuencia de estudio que estructuramos. Eh, y vamos a ver si de pronto alcanzamos a terminar esta porque tiene mucho contenido, pero bueno. Y también les presentaremos al final algo respecto a la sesión de ética, pero es una sorpresa para más tarde. Sí, listo chicos, entonces gracias por conectarse, pero miro cuántos ya están. Ah, bueno, ya somos hartos. Listo. Entonces, pues, como decíamos, hoy es riesgos, entonces comencemos de una vez, ya que son como en 71 diapositivas, la verdad le metimos muchísimo a esto. Como ya saben, el disclaimer, esto siempre se lo vamos a recordar todas las sesiones, porque pues como saben, este es un curso dado por nosotros, solamente por nosotros no cobramos nada ni nada, solamente es porque lo queremos dar. Estamos estudiando para el examen también y nos parece chévere darlo y pues nos hace ilusión darlo. Estos son todos los módulos chiquitos que vamos a ver, conceptos de historia, clasificación, metodologías de medición, gestión de riesgos, herramientas, límites y sistemas. ¿Listo? El de sistemas, al final ahí les tengo también otro dato. Entonces, ¿cuáles son las metas clave de este módulo? Pues primero que ustedes entiendan qué es riesgo, qué es la gestión, también que puedan reconocer e identificar los tipos de riesgo, comprender el ciclo de gestión, el SAR y el SSI, y comprender las diferentes herramientas de análisis y el capital regulatorio con sus respectivos límites. Entonces, esto recoge de muchas cosas que vamos a ver. También vamos a ver un poco un componente más técnico. Porfa, si tienen alguna pregunta, pues nos la hacen, sin pena levantan la mano y ya. Entonces arranquemos. Entonces, pues en el ámbito financiero, como bien acá, como la guía lo dice, el riesgo es algo muy, muy, muy importante. Y pues según la definición que tiene la guía, el riesgo lo definen como la probabilidad de ocurrencia de un evento inesperado y el impacto de dicho evento. Entonces no solo es la probabilidad que pase ese evento, sino también las consecuencias. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en claro, de que puede que pase algo, pero también tenemos que estar conscientes de qué es lo que va a pasar si llega a suceder ese evento. ¿Listo? Entonces, pues siempre también se asocia que esto puede ser de incidencia negativa. Entonces, un riesgo siempre va a tener como una connotación negativa sobre pues el activo o el portafolio que tengamos. ¿Listo? La historia. Bueno, entonces esto no es como que se hizo de la noche a la mañana. Como saben, pues la bolsa y el mercado de valores pues ha tenido diferentes momentos. Entonces, pues lo que es identificar, evaluar y tomar decisiones respecto a nuestros activos, a la administración de portafolios y demás cosas, conllevó muchos riesgos que a lo largo del tiempo han ido evolucionando y pues se han podido cuantificar de diversas formas, pues para saber más o menos qué es más riesgoso, qué no, o qué tipos de riesgos hay, que es lo que ya les vamos a presentar. Entonces, pues esto es más histórico. Eh, ¿Alguien se quiere unir? Me apareció por ahí. Yo te voy ayudando ahí si quieres con la admisión. Dale, gracias, gracias. Eh, Esto es más histórico, esto pues no me va a tener tanto, pero pues sí, se los recomiendo que se los lean. Es Basilea. Basilea pues es básicamente una medida que se hizo pues como para regular todo lo que viene a ser el mercado de valores de diversas formas. Entonces pues esto va con mucha connotación a los derivados financieros, porque pues los derivados financieros son un instrumento que ha sido muy polémico a lo largo de la historia
Y pues eso también, si algo se los explico más adelantico, pero los derivados financieros, pues por dar un ejemplo chiquitico, la crisis del 2008 generó un impacto grandísimo. Hubo mucha gente que se aprovechó de estos derivados financieros y o también que no los aprovechó como los debía aprovechar para cubrirse del riesgo también. Entonces, pues se crearon estos acuerdos de Basilea, se modificaron y demás. ¿Listo? Entonces, no me tengo más aquí porque se viene mucho, mucho tema. Entonces, eh, la teoría moderna de portafolios, que yo creo que muchos de pronto reconocen esta gráfica, alguien no sé si me quiera apoyar, si saben de pronto a quién le suena esta gráfica, es la gráfica, ¿sí? No, no escuché, perdón. ¿No es la frontera de Markowitz? Ajá. Esa es la famosa frontera de Markowitz, que entonces nos da pues la relación que tenemos entre un portafolio de activos respecto a la rentabilidad de sus activos sobre el riesgo. ¿Listo? Entonces, pues, bueno, creo que era al revés, pero bueno. Desviación estándar versus el retorno que nosotros vamos a tener sobre esos activos. Y pues esto lo que básicamente nos dice es todas las posibles formas en las que podemos ubicar nuestros activos con determinado nivel de riesgo y pues la idea es obviamente tener más rentabilidad con menor riesgo, pero pues aquí son formas casi infinitas de ubicar nuestros activos. Entonces pues Harry Markowitz fue el que propuso pues este modelo. Fue un premio Nobel de Economía, lo ganó en el 90 y pues aquí pueden encontrar el artículo, pero pues es básicamente eso, que cómo podemos ubicar nuestros activos de diferentes formas, ya sea con un perfil más conservador, con un perfil neutral o un perfil muy riesgoso, por decirlo así, más arriesgado. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso en mente, pues ahora sí vamos a ver los tipos de riesgos. Entonces, primero que nada, tenemos que tener en cuenta que hay riesgos que son no cuantificables, o sea que no los podemos medir como cuantitativamente con números, y hay otros que sí son cuantificables, que sí los podemos pues medir o pues comparar, contrastar, pues porque básicamente sí son cuantitativos. Entonces, pues esta medición cualitativa, pues sí, es más difícil porque pues obviamente no la podemos medir, sino que toca básicamente mirar específicamente la empresa, cómo es que se está comportando. Entonces, en esos riesgos no cuantificables tenemos el operativo, el reputacional, el legal, el estratégico y este LA es lavado de activos o financiación del terrorismo, que pues básicamente que se preste para alguna de estas actividades, que es un riesgo que pues cualquier empresa puede incurrir en ello. En los cuantificables tenemos pues los que sí se pueden obviamente medir y se puede ver cuál es su fuente o factor de riesgo con unas herramientas técnicas que ya se las vamos a explicar. En esos riesgos cuantificables tenemos el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y pues, los riesgos ESG. ESG, ¿quién levanta la mano? Ah, dime. Ya, sí. Entonces, exacto, como decía Aníbal, digamos que los no cuantificables, o sea, al ser riesgos, implican obviamente una medición, porque como vamos a ver más adelante, todos los riesgos son susceptibles de ser medibles, si no, digamos, no cumplen como con la definición de riesgo como tal, pero digamos que presentan una mayor dificultad. Eh, y los cuantificables, en cambio, sí, digamos que son, o sea, por definición son, y por su clasificación, se puede hacer uso de herramientas para, digamos, lograr cuantificarlos de mejor manera o más directamente. Quería participar para hacerles notar que van a haber unas siglas enfrente de algunas palabras a lo largo de las diapositivas, por ejemplo, RO para riesgo operativo. Esto lo hacen a lo largo de las guías y a lo largo de todo el contenido que estudiamos. eh, Hay muchos conceptos, muchas definiciones y términos que, digamos, nos vamos aprendiendo o memorizando. Entonces, un método que yo usé fue asignarles siglas o acrónimos para asociarlos y entonces puede que más adelante en las diapositivas no encuentren la palabra riesgo operativo como tal, sino RO. Y es así para muchas palabras, entonces para que lo tengan en cuenta y también
traten como de asociar la sigla a una definición y al concepto como tal. Gracias, Gabo. Listo. Entonces, bueno, esa es como la definición sencillita de estos riesgos no cuantificables y cuantificables. Vamos a ver cada uno. ¿Por qué? Porque todos son súper, súper importantes y la idea es que pues entiendan como las bases de todos. Entonces, primero tenemos los riesgos no cuantificables, que como les decía, pues son difíciles de medir. Sin embargo, pues cada uno tiene diferentes categorías o diferentes reglas o diferentes contextos que pues nos facilitan como decir, ah, bueno, esta empresa está en un riesgo, por ejemplo, estratégico o esta empresa está incurriendo en un riesgo de lavado de activos. O sea, estos tipos de riesgos pues sí se pueden como analizar de diferentes formas. Entonces, en primer lugar tenemos el riesgo operacional, que es que puntualmente se da en un lugar y un momento determinado. Entonces, este tiene dos categorías y es que se puede dar de forma interna, como por ejemplo en los recursos humanos, en procesos, sistemas. Por ejemplo, si una empresa se demora mucho contratando gente, etc. Externos también se puede dar. Por ejemplo, que la empresa subcontrató por terceros y pues esos terceros no le respondieron. Físicos o naturales, que la empresa le pasó un temblor y se le cayó la planta. Eso puede ser un riesgo operacional. También está el riesgo estratégico, que este es más que todo de ambiente, ambiente de negocios y la competencia. Entonces, este tiene en cuenta cómo está el ambiente en el mercado actualmente y cómo puede afectar a las compañías de diferentes formas. Si es un entorno muy competitivo o si, por ejemplo, hay competencia desleal y ese tipo de cosas. Este también se compone de dos componentes, el riesgo de posicionamiento estratégico o pues básicamente que no está cumpliendo con la estrategia de la compañía. O sea, las compañías ustedes saben que tienen que seguir una estrategia en base a las que estas publican en sus planes de negocios. Si por ejemplo la compañía no está siguiendo su estrategia, pues puede que no sea tan claro, pero los accionistas o la junta directiva o los mismos trabajadores se van a dar cuenta de que qué está pasando, no estamos siguiendo el plan que nos habíamos planteado. Entonces, esto puede ser un riesgo. También está el riesgo de ejecución estratégica, que no cumple con la estrategia, pero sí cumple objetivos. Entonces, pues se pueden cumplir los objetivos de esa estrategia, pero no de la forma en la que se plantearon. Entonces, esto también es otro riesgo en el que se puede caer. Otro que pues es bastante curioso es el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que este pues obviamente puede pasar de diversas formas. Como saben, pues toda la parte de corrupción, de ilegalidad es muy compleja. Entonces pues esto se puede dar por diferentes tipos de agentes. Puede que un cliente sea corrupto, o sea una persona de dudosa procedencia, que obviamente la empresa como tiene a esa persona de cliente puede que afecte, que de que, esta empresa le vendía tal cosa a esa persona o a esa otra empresa que financiaba quién sabe qué. O los usuarios, que por ejemplo los usuarios estén haciendo uso de la empresa o bueno, de los servicios o productos de la empresa de forma errónea. También puede pasar con los mismos productos que se utilicen de forma errónea, los canales de distribución que se presten para objetivos como perversos, jurisdicciones que, por ejemplo, en un país puede que la legislación sea una cosa y en otro país sea diferente y esto pues las personas pues de que se aprovechan de la ilegalidad pues aprovechen también de esto. Entonces, eso puede ser otro de los riesgos que muchas empresas pues puede que pasen por alto, pero es muy, muy grave. ¿Listo? Aquí les dejé la definición de stakeholders por si alguien la necesita. Eh, bueno, esto puntualmente de los activos y financiación del terrorismo está muy, muy como supervisado por organismos internacionales porque buscan prevenirlo, detectarlo, investigarlo y judicializarlo. Entonces, pues obviamente todos los países tienen como normas respecto a ello, pero igual sí varían bastante y la idea es como que sin importar qué está haciendo la empresa, siempre tiene que estar velando para pues no incurrir en este riesgo que es muy grave. También tenemos el riesgo reputacional, que es como la imagen negativa con respecto a sus prácticas comerciales. Entonces, pues que la empresa tenga fama o que tenga, eh, por ejemplo, sí, polémicas de estilos que afecten gravemente su reputación. Puede que incluso la empresa no haya hecho nada, que sea falso, pero aún así esto afecta a su reputación y por lo tanto también puede afectar sus ventas o su relación con sus clientes o su relación incluso con sus mismos trabajadores. Eso puede afectar mucho, porque una cosa es la reputación versus la realidad. Como les decía, puede que en la reputación se digan cosas falsas, pero igual esto afecta la realidad de la empresa.
también cambios en las expectativas o creencias de los stakeholders, eh, que pues esto obviamente si uno, por ejemplo, está trabajando con una compañía o va a comprar algo con una compañía y de la nada empiezan a surgir rumores con esa compañía, claro, esto puede hacer que todos los agentes que estén involucrados con esta compañía se echen para atrás, ya sea en contratos, en comprar productos, no sé, pueden pasar muchas cosas solamente porque esa empresa tiene mala fama. Falta de coordinación interna y puede generar o puede ser consecuencia de otros riesgos. Entonces, pues aquí también como para adelantarles que muchos de estos riesgos pues no son como directamente como uno a causa del otro, pero por ejemplo si una empresa pues incurre en la actividad y financiación del terrorismo, obviamente esto va a afectar en su reputación. O por ejemplo, si su reputación está viéndose afectada por, no sé, un chisme del CEO, algo así, esto también puede afectar en su riesgo estratégico. O por ejemplo, no sé, el riesgo estratégico está fallando porque no cumplieron su objetivo, esto se puede dar por el riesgo operacional. No sé, lo que les quiero decir es básicamente que muchos de estos riesgos puede que no sean consecuentes uno del otro, pero sí pueden estar relacionados de forma directa o indirecta. Entonces, como que si una empresa tiene al menos uno de estos riesgos como muy llamativo, muy a resaltar, sí hay que poner como un ojo de alerta porque puede pasar alguno de los otros o todos incluso. El riesgo legal, incumplimiento de normas o regulaciones que derivan en sanciones, indemnizaciones, etc. Entonces, pues esto obviamente depende de las legislaciones de cada país, pero sí es bastante, pues grave. No tan grave como este, pero igual sí puede ser muy, muy grave de que una empresa pues incurra en algún tipo de, se pase una sanción, por ejemplo, de alimentos, de que no están agregando la cantidad adecuada o están alterando los componentes o pueden pasar muchísimas cosas, pero toda esta parte legal también es un riesgo que se debe tener en cuenta. ¿Listo? También se puede dar a causa de otros riesgos o ser causante de otros. Obviamente, si pasa alguno de estos riesgos legales, puede afectar todos y cada uno de estos. Y pues pasa con prácticamente todos. ¿Listo? Entonces, esos son los riesgos no cuantificables. Vamos a pasar rápido estos, que pues ya es como puntos muy, muy específicos de cada uno. En el caso puntual del riesgo operacional, pues hay métodos de control internos y métodos de control externos que nos permiten cómo saber cuáles son pues esos posibles riesgos o cuáles riesgos ya está incurriendo la empresa y están afectando directamente. Entonces, pues en los internos, como les decía, está el de recursos humanos, el de proceso, el de sistemas y en el de externos está más que todo ocasionado por terceros, subcontratar agentes o físicos y naturales. ¿Listo? Entonces, pues esto pues no es que se lo memoricen, sino que como que por lógica digan, ah, una empresa pues está fallando, por ejemplo, en un software que tiene esa empresa, eso es interno. O, por ejemplo, sucedió un incendio en una planta o algo así, eso sí es externo, porque claro, fue una externalidad, ¿listo? Entonces, pues, como ven aquí, pues hay diferentes tipos de eventos que pueden pasar, pero hay que aprender a clasificarnos, hablando del riesgo operacional, si son internos o externos, ¿listo? Ahora, el riesgo estratégico, pues también tiene otros tipos de clasificaciones, como lo son los niveles de estrategia. Entonces, pues estos niveles de estrategia se clasifican más que todo en tres tipos. Tenemos la estrategia corporativa, la estrategia competitiva y la estrategia funcional. Como podemos ver, son diferentes capas, si se puede decir de una manera, pero básicamente es como que la empresa pues tiene un core de negocio que pues es lo que busca que funcione, que sea facturable. La estrategia competitiva ya busca cómo tener ese diferencial respecto a las demás empresas y pues también tener como ese valor agregado, ¿no? Y la corporativa ya es mucho más que busca primero pues tener estas dos bastante alineadas y ya finalmente pues que la empresa sea rentable. Entonces, esto se ve más que todo, o sea, ¿cómo podemos saber cómo la estrategia está funcionando? Entonces, pues con estas preguntas, ¿cómo está funcionando la empresa o cómo está facturando? ¿Cómo compite respecto a las demás empresas? Y también cómo y dónde puede crecer, en qué nuevos mercados se puede expandir. ¿Listo? En el riesgo legal,
pues aquí solo les doy la definición pues sencillita, porque pues ese sí es muy sencillo. Es consecuencia de fallas en los contratos y transacciones derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia, actos involuntarios que afectan formalización, ejecución de contratos y transacciones y demás. Esto es para todas las actividades e incluye a terceros que actúen en representación de la entidad respecto de los procesos y actividades tercerizadas. Si se dan cuenta, aquí también puede pasar, por ejemplo, que en el riesgo operacional, al tercerizar, por ejemplo, una firma de abogados, y si la firma de abogados comete un error, nosotros incurrimos en el riesgo legal. Y ese riesgo legal también nos puede afectar a nivel reputacional, estratégico y bueno, etc. Entonces, todos estos riesgos como que no es que cada uno esté relacionado con otro, pero donde uno se llega a dar de forma grave, puede generar los demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora sí, los riesgos cuantificables. Estos sí los podemos medir y estos son pues los que mucha gente les para más bolas, pero igual los que les mencioné anteriormente son igual de importantes. Entonces, tenemos el riesgo de mercado. Este se da cuando hay pérdidas en posiciones dentro y fuera del balance. Pues básicamente que puede dar un cambio en la tasa de interés o disminución de valor en los portafolios. Puede también haber cambio en los precios de los commodities para la producción de mi empresa o precios en los commodities de mi portafolio de activos, no sé. Y también tasas de cambio, arancelarias, etc, etc. O sea, factores del mercado que pues los podemos cuantificar que influyen directamente en cómo estamos recibiendo valor en nuestros activos. También tenemos el riesgo de crédito, cuando el contraparte, por ejemplo, no paga la deuda que tiene o nos la puede pagar antes del tiempo que nosotros queríamos o nos cambia los términos y condiciones. Ahí pueden pasar muchas cosas. Riesgo del emisor, entonces esto puede pasar también como no solamente por el que paga, sino también por el que emite ese crédito. Aplica tanto en renta fija como en renta variable y el riesgo de contraparte, que pues obviamente si la otra persona, o bueno, el contraparte que asumió esa deuda cambia de alguna forma o no paga la deuda a la cual está sujeta. ¿Listo? También tenemos el riesgo de liquidez, que nos dice que es no poder cumplir plenamente de manera oportuna y eficiente con los flujos de caja esperados o inesperados. Entonces, esto puede ser por parte de fondeo o de la liquidez del mercado. Entonces, no es solamente para nosotros, por decirlo así, pagar, sino también puede ser para nosotros comprar algún activo o recibir el dinero de un activo. Todo ese tiempo como muerto, entre comillas, eso es un riesgo de liquidez, que tanto la empresa tiene como esa capacidad de convertir esos activos que tiene en flujos que le puedan permitir operar. También hay otros riesgos, como les decía, más a largo plazo, pero igual son muy válidos y pueden sancionar a la empresa también por eso. Los ESG o pues en inglés los ESG, Environmental, Social and Governance, pueden ser muy relevantes. En- entonces, pues también pueden dar causa a otros riesgos o ser causante de otros. ¿Listo? Eso por la parte de los riesgos cuantificables. Entonces veamos rápidamente los riesgos de mercado, que puntualmente se pueden dividir en cuatro de estas categorías. Tenemos el riesgo de la tasa de interés, como les decía, puede que incremente, puede que baje una tasa, puede que pasen muchas cosas y eso influye directamente en que nos afecte nuestros bienes. También el riesgo de venta variable de acciones y portafolios. Como así? Pues cuando pueda suceder un evento de que, por ejemplo, la acción de una empresa se cae, o por ejemplo, cuando pasó la crisis del COVID, pues que, claro, esto afectó el mercado de valores mucho y si uno tenía muchas acciones, también se cayeron bastante. También está el riesgo de tasa de cambio, que pues contrastar, no sé, el precio del dólar contra el euro o el dólar contra el yen o el dólar contra, no sé, lo que sea. Y esto puede afectar directamente en las inversiones o cambios que tengamos en nuestros activos. ¿Listo? También tenemos el riesgo de precio de commodities, que pues obviamente los commodities no es solamente un mercado, sino también es literal las materias primas que se utilizan pues para, claro, el sector agrícola, energético, metal, incluso animal, de comidas y demás. Todo esto puede influir directamente pues, en un gran número de activos o de inversiones. Entonces, todos estos pueden influir mucho en
qué tanto nos vemos afectados y si se pueden cuantificar. Ya vamos a ver los métodos para cuantificarlos. ¿Listo? En los riesgos de crédito tenemos unos muy puntuales, que como les decía, por ejemplo, la bancarrota cuando alguien no puede pagarnos, el incumplimiento de pagos, cuando alguien, pues sí, no nos puede pagar, pero no es que se declaren en bancarrota, que ya directamente no nos van a pagar, sino que se atrasan con un pago. Entonces, puede que no, no lo pagaron a tiempo, puede que no lo pagaron en el tiempo estipulado que nosotros queríamos, lo pagaron incluso antes y nosotros no nos quedamos con el interés. También puede darse el incumplimiento de obligaciones que pues no solamente en el crédito puede que paguen con, pues, con dinero, sino también con un deber o pues con una obligación, como puede ser financiera o no financiera, como así, por ejemplo. Nosotros coordinamos un pago en base a una obra que queríamos hacer de un edificio. Y este edificio, pues el constructor o la constructora no cumplió. Entonces, pues, a pesar de que nosotros no estábamos esperando algo financiero, sí incumplió con la obligación, pues, práctica que le habíamos encomendado. Entonces, esto es un riesgo grandísimo. Claro, si la obra no se concreta, pues yo estoy mal. Aceleración de obligaciones, que era lo que les decía. Cuando, por ejemplo, se hace un crédito, o sea, se presta un dinero y pues obviamente este dinero no se presta gratis, se presta con una tasa de interés pues ya pactada, pero si esa persona o esa entidad, institución lo paga antes, claro, esos intereses pues no se van a pagar completamente como se tenía pensado, sino que pues se va, eso se dice abonar a la deuda y pues obviamente ya no se va a recibir el mismo interés que antes. Y si las tasas de interés bajaron, pues claro, esa misma deuda ya no la voy a tener yo. Entonces, claro, este es otro riesgo de que si todos me empiezan a pagar antes de lo que yo tenía pensado, ay, como que me quedo con ese costo de oportunidad de cuánta plata me hubieran podido dar si yo pues me hubiera, o sea, si me hubieran pagado en el tiempo que yo tenía pensado. Repudio o moratoria, que también pues, puede darse cuando rechazan el pago por negligencia o por cualquier razón, o a la mora por parte de alguna de las contrapartes, que pues se le rechazó el pago o se quedó sin hacer el pago, no sé, pueden pasar muchas cosas. Y también, este ya es más, un poquito más complejo, la reestructuración de deuda, que es cuando se negocia otra vez o se redefinen los términos y condiciones de esa misma deuda. Entonces, que puede hacer que la compra de cartera a una tasa menor, o puede que se cambie el plazo, el tipo de interés, y pues muchas otras cosas más que afectan directamente en cómo esa deuda está dada. ¿Listo? También tenemos los riesgos de liquidez, que pues tenemos el de la liquidez de fondeo y eh, el de mercado. ¿Listo? Entonces, el de fondo se manifiesta con la insuficiencia de activos líquidos disponibles para cumplir con los otros flujos de caja mencionados en la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo. Y también tenemos que el riesgo de liquidez de mercado ya es más como general. Entonces, se da cuando la capacidad de la entidad para generar y deshacer posiciones financieras a precios de mercado se delimita, bien sea porque no existe la profundidad adecuada de mercado o porque se presentan cambios drásticos en las tasas y precios. ¿Listo? Entonces, pues estos son los otros de los ESG que les había comentado, que pues son más que todo del tema pues de la sostenibilidad y demás. ¿Cabo? Ah, no, Santiago. No, no, tenía una pregunta. Cuando te refieres a profundidad de mercado, ¿se refiere a que, por ejemplo, una empresa o, bueno, una entidad pone como una posición muy grande y no hay contraparte? ¿O a qué se refiere la profundidad de mercado? Sí, correcto, digamos a que no puedes calzar la operación completamente, eh, o puede que ni siquiera se calce parcialmente, porque no encuentras, como dices tú, una contraparte o porque el activo es muy poco líquido. Ah, ok, perfecto. Gracias. Dale. Listo. Entonces creo que siguen pues las metodologías de medición de riesgos. No sé, Gabo, si quieras decir algo más de los riesgos, que a veces nos saltamos cositas. Eh, bueno, digamos,
en cuanto a los riesgos no cuantificables y en general en cuanto a todos, tener en cuenta la definición general de riesgo, que es una probabilidad de ocurrencia. Entonces, por ejemplo, para el riesgo operativo es la probabilidad de ocurrencia que hayan deficiencias, como mencionaba Aníbal, en varios factores, que aquí se los pusimos en las diapositivas, pero los pueden revisar también a detalle en las guías. Entonces les dan todos los factores, que también es importante tener en cuenta lo que es factor y lo que es evento de riesgo. Entonces podemos asociar un factor de riesgo a la causa que genera un riesgo operativo o, bueno, cualquier riesgo, perdón. Un factor es como la causa que genera el riesgo y el evento es como el momento o la situación en que se presenta. Por poner un ejemplo, digamos, en el riesgo operativo podemos tener un factor de riesgo interno que sea de tipo humano, porque, digamos, alguien cometió un typo o digitó mal una orden o porque no se hizo un control de manera efectiva en la revisión o en alguna operación. Y el evento de riesgo es como tal el hecho. Entonces, que una persona en tal control, en tal día, no ejecutó tal procedimiento. El factor de riesgo sería un factor interno de tipo humano y el evento de riesgo pues, sería la omisión de un procedimiento durante un control que derivó en un riesgo operativo. Entonces, tengamos presentes siempre los factores de riesgo para cada una de las clasificaciones, sea no cuantificable o sea cuantificable, tener presente también el evento de riesgo. Digamos que estos los puede ir aprendiendo uno con la experiencia o también con diversidad de ejemplos que algunos, o sea, para no llenar esto tanto de contenido, los podemos encontrar más a detalle en las guías o los podemos asimilar con lo que vemos aquí, por ejemplo, en el riesgo estratégico, de si se cumple o no la estrategia definida por la empresa para el caso del posicionamiento o para la ejecución. Si la estrategia está bien definida, pero lo que se está haciendo no va acorde a la estrategia, por ejemplo. Y si quieres en los cuantificables, para, digamos, aterrizarles un poquito los conceptos, si quieres vamos a los cuantificables, a la primera diapo y darles ejemplos. Ah, estos, sí. Sí, es que allá me cargo, está congelado. Entonces, en el riesgo de mercado, podemos verlo como a movimientos de de los factores que derivan en el precio de un activo. Entonces pueden ser las tasas de los bonos, pueden ser los precios de las acciones, pueden ser, si estamos hablando de derivados, puede ser movimientos en el subyacente de cada derivado. Para el riesgo de crédito, ejemplos pueden ser, si es riesgo de emisor, puede ser que se disminuya la calificación crediticia del banco. Si compramos un CDT emitido por un banco, si disminuye la calificación crediticia de esa entidad, eso deriva en un riesgo de emisor. Pero un riesgo de contraparte es más bien yo a la persona a la que le estoy comprando el título, si me incumple, como decía Aníbal, en las obligaciones financieras o no financieras. No financieras también incluye que, digamos, si determinamos que lo vamos a hacer la transacción en tal día, a tal monto y, digamos, en tal cantidad de pagos, puede que me incumpla en la cantidad de pagos o me incumpla en la hora, entonces eso también se debe considerar dentro del riesgo de crédito. El riesgo de liquidez también pues quedó muy claro, si es riesgo de fondeo o riesgo de mercado. Eh, y ya me parece que esas son como las acotaciones necesarias. Perfecto, wow. Entonces, bueno, eh, sigamos con la parte técnica. Listo. Entonces, todos estos riesgos que les acabamos de mencionar se pueden calcular de unas formas pues bastante diversas y muy específicas. Entonces, pues esto vaya pues de un componente un poquito más técnico. Si alguien se pierde, porfa nos dice y lo tratamos de explicar otra vez. Pero pues si no les queda tan claro como para qué sirve, nos dicen. Entonces, pues no les vamos a decir como, bueno, la fórmula, cómo se calcula, tanto el nicho puntual de la fórmula, sino nos vamos a sentar como en para qué sirve cada una de estas métricas que les vamos a mostrar. Entonces, para arrancar,
Estas métricas todas van a tener aquí arribita para qué riesgo nos van a servir. ¿Listo? Entonces, las primeras que vamos a ver es la desviación estándar y la correlación, que se conocen como unas medidas de volatilidad básicas que nos sirven pues para analizar el riesgo de mercado. Entonces, la desviación estándar nos dice que es la variación de un precio o pues una variable X respecto a la media de esa misma variable o de ese precio. También se puede tomar como el riesgo, o sea, es como por excelencia la métrica que uno dice, este activo tiene una desviación estándar de tanto, y pues eso es lo que se toma como riesgo. ¿Listo? Entonces, este, por ejemplo, es el que toma Markowitz como el riesgo con el que se puede cuantificar muchos activos o portafolios o cualquier tipo de inversión. También tenemos la correlación. Esta es muy, muy importante también porque nos dice qué tanto se mueve un activo con otro o qué tanto se mueven los precios en conjunto. O sea, nos analiza qué tan relacionados o qué tan conectados están un grupo pues, de variables, en nuestro caso puntual de activos, y pues cómo se comportan. Entonces, por ejemplo, si ese comportamiento entre ese activo y otro es de valor de uno, eso significa que se mueven a la par, que se mueven igual. Si un activo sube, el otro también sube y suben igual, porque su correlación es de uno. Entonces, por lo tanto, es igual. Si, por ejemplo, es de 0,5, significa que si un activo sube, el otro sube un poquito, porque es de 0,5. Entonces, no es que estén tan relacionados, pero aún así sí están un poco más relacionados. Por el contrario, si, por ejemplo, es de -1, significa que tiene una correlación inversa. Entonces, ¿esto qué hace? Que si un activo sube, el otro baja. Así de sencillo. Y si, por ejemplo, su correlación es cero, es nula, esto significa que si un activo sube, el otro pues no hace nada porque pues no tiene nada que ver con ese activo. Así como pequeño spoiler, ningún activo pues está como 100% descorrelacionado de otro. Incluso puede que por eventos externos o por simples coincidencias, que un activo suba, el otro baje, o el otro suba, o el otro baje, pero ningún activo, o sea, prácticamente en el mercado casi ningún activo va a estar descorrelacionado a otro. Siempre va a tener así sea un 0,1 o un 0,0 algo. ¿Listo? Entonces es muy raro que un activo como que no tenga incidencia sobre otro. ¿Listo? Esas dos medidas sirven para eso. También tenemos el máximo drawdown. El máximo drawdown lo que nos hace es que nos mide la máxima pérdida observada en una ventana de tiempo determinada. Y pues lo estimamos calculando la diferencia entre el precio máximo de un activo y el precio mínimo. Entonces, pues, ¿qué tanto varió? Pues, ¿qué tanto bajó ese precio como en una ventana? O sea, como más o menos, como en unas palabras más simples, el rango. Como tenemos el máximo, tenemos el mínimo, como cuánto ese activo estuvo como moviéndose en una ventana de tiempo determinada. ¿Listo? También tenemos el beta. Entonces, este beta es muy parecido a la correlación y nos dice que estima el riesgo de un activo respecto a un benchmark u otro activo. Entonces, pues, cuando decimos benchmark, puede que, digamos, estemos diciendo cuánto se está moviendo el mercado. Cuando decimos el mercado, por ejemplo, nos podemos estar refiriendo al índice de Standard Poor's, que el Standard Poor's, pues, recuerden que son las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos y pues que se toma como referencia para ver cómo se está comportando el mercado, pues más que todo en Estados Unidos. Entonces, si por ejemplo el Standard Poor's es nuestro benchmark, nuestro punto de referencia, y esa referencia, por ejemplo, el Standard Poor's está en 8% y nosotros estamos comparando otro activo que puede que tenga un retorno superior, pues ahí ya podemos empezar a decir si está relacionado con nuestro benchmark o no. Asimismo, se puede hacer con otro activo. Entonces tenemos dos acciones y con este beta vamos a ver también qué tan relacionadas están. Entonces aquí muy parecido. Si el beta es menor a uno, el activo es menos riesgoso. Se toma que es menos riesgoso porque está menos relacionado o menos como conectado al benchmark. Entonces este prácticamente es lo mismo casi que una correlación,
pero pues también se le dice beta y pues sí se calcula como de una forma un poco más diferente, pero es muy parecida. Entonces, también si el beta es mayor a uno, se toma como que el activo es más riesgoso. ¿Por qué? Pues porque si es mayor a uno, vuelve a significar que si ese activo se va a mover mucho más que el beta. Si el mercado crece, pues entonces el activo que estamos comparando va a crecer aún más, porque es mayor a uno, y viceversa. Si el mercado baja, como nuestro beta es mayor a uno, eso significa que nuestro activo es mucho más volátil a los movimientos. Entonces, si por ejemplo es de 1.5, el mercado baja un poquito, pues el activo baja más que el mercado. ¿Listo? Si por ejemplo es cero, no existe una relación lineal entre estos. Entonces aquí ya es más complejo, porque pues nos diría, no, no hay una relación entre estos, pero como les decía, es muy raro que un beta de cero. ¿Y qué pasa si es negativo? ¿Qué creen? Lo vimos hace poquito. ¿Alguien se anima? Significa que tiene un comportamiento distinto al benchmark. Ajá. Distinto o también puede ser inverso. O sea, puede que suba el benchmark y el activo baje. Entonces, como les decía, puede que esté inversamente correlacionado, o sea, que si uno sube, el otro baja. Entonces, eso pasaría si, por ejemplo, el beta es negativo. Eso podría pasar. Perfecto, Juan Fernando, creo que fue el que participó. Entonces, sí. Continuemos. Entonces, aparte de esas medidas de volatilidad que les expliqué, también tenemos que la volatilidad también se puede calcular de otra forma o se puede como referenciar de otra forma. Entonces, tenemos dos formas de volatilidad, que pues esta volatilidad, para explicarla también de forma más sencilla, es como esos cambios que podemos ver en nuestro beta. Entonces, si el activo, por ejemplo, está muy relacionado con nuestro benchmark, tiene un beta mayor a uno, o sea, tiene una volatilidad muy grande, se mueve muchísimo, esa volatilidad es la que vamos a analizar ahora. Si se mueve mucho, pues, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo lo podemos analizar? ¿Listo? Entonces, esas dos formas de volatilidad las tenemos como la volatilidad implícita y la volatilidad móvil, ¿vale? Entonces, la volatilidad implícita tenemos que es el promedio de la desviación estándar de los rendimientos que espera el mercado de un determinado activo a un horizonte de determinado tiempo a futuro. Mientras que la volatilidad móvil nos dice qué tan variable ha sido un activo en los últimos N días. Entonces, esta más que todo se utiliza pues cuando no vamos a analizar series históricas, porque pues como que dice que el pasado, o sea, no nos va a servir analizar el pasado, porque esta serie puntual no es tan como relacionada a lo que ha pasado anteriormente. Entonces, esto solo es para analizar un periodo o unos comportamientos específicos. ¿Listo? Y ya. Pero esta otra, la móvil, sí lo que busca hacer es como vamos a contrastar con diferentes periodos de tiempo la volatilidad. Entonces, esta es como por decirlo así, individual en un periodo de tiempo y esta es como contrastando diferentes periodos de tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el riesgo, o bueno, la volatilidad del periodo pues n igual a 5 que pues se puede ver en esta ventana de tiempo. También tenemos que este pues periodo de tiempo n igual a 10 está así con esta volatilidad. Entonces, como solo para ponerlo como una forma más gráfica, de que tenemos dos tipos, o bueno, dos ventanas de tiempo en las que podemos contrastar cuál fue la volatilidad de nuestro activo. ¿Listo? Entonces, pues, como que para eso nos sirve la volatilidad móvil. Entonces, pues también nos puede medir estos dos periodos y pues contrastarlos. ¿Vale? Ahora, estos son un poquito más avanzados. No sé si habrá economistas aquí en la sesión. Eh, si están, pues no me funen. Esto pues es un poco más complejo. Entonces, estos otros periodos, bueno, perdón, estos otros modelos ya se conocen como pues Arch,
EUMA y GARCH. Estos más que todo los utilizamos pues para como una forma de predecir y una forma de analizar diferentes series de tiempo. Entonces, en primer lugar, tenemos al ARCH, que asume que la volatilidad no es constante a lo largo del tiempo, pero tiende a revertir y volver una medida de largo plazo, estimada. ¿Listo? También tenemos el EUMA, que se utiliza cuando se considera que las observaciones más relevantes para predecir el futuro no son las más recientes. Entonces, esta como que prioriza entre más atrás, como que va analizando el comportamiento y como que prioriza si las que están anteriores a una ventana de tiempo puntual. Y por último tenemos al GARCH, que pues, si se dan cuenta, pues sigue siendo el ARCH, pero con una G. Entonces, Generalized Autoregressive Conditional Electricity se utiliza para combinar los dos modelos anteriores porque existe una medida de largo plazo para la volatilidad, pero también porque la volatilidad presente se explica mejor con la información más reciente. ¿Sí? Entonces, pues utiliza como lo mejor de estas dos. Entonces, pues aquí les dejé un resumen pequeñito. Eh, por ejemplo, bueno, esperen que participe y ya les... Gabo. Mientras yo conecto el compu que se me descarga. Listo, entonces no entramos en la profundidad de ejercicios prácticos o, digamos, entrar a lo cuantitativo que nos exponen estos modelos, porque no se da ese nivel de especificidad en las guías. Por supuesto, digamos, si les llama la atención esta parte, los invitamos a que lo profundicen. Sin embargo, digamos, con lo que nos quedamos en esta parte es con la utilidad de cada modelo y básicamente su funcionalidad y su objetivo. Entonces, para que lo entendamos de una manera más simple, pensémoslo como en ejemplos. Entonces, el Arch, como dice, el Arch es muy útil para datos, o sea, es muy bueno prediciendo datos recientes, no extendiéndolo a periodos del pasado tan amplios, sino da información reciente, ver cómo podemos predecir, por ejemplo, volatilidades próximas, volatilidades cercanas a periodos de entre uno y tres periodos adelante. Es muy bueno el modelo Arch para, digamos, para este tipo de necesidades. Si, digamos, en nuestra información vemos que hay un evento muy relevante en las observaciones recientes y que creemos que puede persistir a futuro, no sé, digamos, eh, que estamos prediciendo volatilidad y por, digamos, por la guerra comercial o algo, creemos que el efecto que se generó en los mercados va a durar un poco más de tiempo, podemos usar el, el EUMA, que es como dice, el Exponential Weighted Moving Average, como las medias móviles eh, ponderadas exponencialmente, porque estos les dan más peso y digamos que más relevancia a la información reciente. Y como queremos conservar la relevancia de este hecho que acaba de suceder en nuestro modelo y en nuestra predicción, nos podemos decantar por este. Y tal cual como decía Aníbal, el GARCH, digamos que nos ayuda a combinar los dos fuertes de ambos modelos. Entonces, le da peso a la información reciente que queremos mantener en nuestro modelo y pero a la vez se le da una ponderación para que el modelo retorne a su medida de largo plazo. Entonces, si durante mucho tiempo osciló por un valor, cercano a un valor, también tenga en cuenta esa historia de largo plazo y no se quede solamente con la información reciente. Gracias, Gabo. Entonces, bueno, creo que aquí adelante yo les había preparado como una mini contextualización, sí. Entonces, yo sé que de pronto la anterior diapositiva fue un poco confusa, entonces yo lo quise poner más visual. Este ejemplo sí lo saqué por fuera de las guías, pero solamente es como para contrastar, como para qué sirve cada uno de los modelos. Entonces, en rojito, ahí pueden ver que el ARCH muestra picos abruptos de volatilidad, muy reactivo a choques recientes. Entonces, pues esto se utiliza como para puntos y focos de ventanas de tiempo específicas. Luego tenemos el EUMA, que suaviza la serie, da más peso al pasado reciente, pero con un decaimiento exponencial. Entonces, si se dan cuenta, como que todos los
periodos como que tienen como esa suavización de la caída y se enfoca mucho como en ese pasado de que acaba de suceder. ¿Listo? Entonces, este también como que recoge algo de pues las observaciones más recientes, pero también se enfatiza en las pasadas. Y por último, el GARS, que combina estas, la memoria y la suavidad, que la volatilidad evoluciona de manera más estable y realista. Entonces, si se dan cuenta, como que es el mismo comportamiento de las dos, pero como en la mitad. Entonces, se pueden ver como ambos movimientos, sin embargo, aún podemos ver los picos y demás comportamientos de las series. ¿Listo? Aquí pues tienen Arch más errático, Evo más fluido y Gars logra un equilibrio entre ambos. ¿Listo? Para que como que ya los tengan como visualmente, casi me parece como más fácil entenderlos. Listo. Entonces, ahora tenemos el VAR, que se traduce, o bueno, completo sería el Value at Risk, o el valor o la máxima pérdida esperada que podría tener una cartera de inversiones o activos. ¿Listo? Eso se conoce como el Value at Risk. Entonces, siempre se toma un periodo de tiempo específico con un nivel de confianza dado. Entonces, no sé si se acuerdan de pronto de matemáticas básicas o en estadística, que nosotros hacíamos supuestos de, por ejemplo, tenemos un 95% de confianza en decir que tal cosa va a suceder o 97% de confianza de que tal cosa va a suceder. Para esto era que servían estas cosas. Entonces el value at risk, que de hecho fue un modelo que propuso JP Morgan, por si alguien tiene la curiosidad de saber de dónde salió, pues nos dice que cuánto es como lo máximo que vamos a perder, como en un horizonte de tiempo específico y lo podemos como parametrizar con una confianza que tengamos puntual. ¿Listo? Eh, ¿Alguien va a decir algo? ¿Laura? ¿No? Bueno, el bar diario, bueno, este es un ejemplo que está en la guía que nos dice, el bar diario es de 1.000.000 con un 95 de confianza. ¿Qué significa esto? O sea, como ya en español y según nuestros propios criterios. En 95 de cada 100 días, las pérdidas diarias no superarán 1.000.000 de unidades monetarias, por ejemplo, de pesos. O solo en 5 de cada 100 días, el 5% restante, las pérdidas podrían exceder ese monto. Esto también es otro dato que está en la guía. Usualmente cuando se trabaja con 95, 97 y 99, pero normalmente se toma el 95. ¿Listo? Para que pues lo tengan ahí presente. Y los horizontes de tiempo que normalmente también se manejan es a 10 días. Entonces, se dice que, por ejemplo, de aquí a 10 días, Gabriel y yo vamos a perder 50 millones de pesos con un tal nivel de confianza. Entonces, no creo que eso pase, pero pues por dar un ejemplo. Entonces, bueno, otro ejemplito. Entonces, dado un mes X, durante el siguiente mes existe una probabilidad del 99% de que la pérdida de valor en la inversión no sea superior a 20 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se pone esto a nivel pues, de fórmula? Se pone así. Si no estoy mal, la probabilidad de delta de P es menor o igual que 20 millones de pesos con un 99% de confianza. ¿Listo? Entonces, el value at risk de este como monto sería de 20 millones de pesos con el horizonte de tiempo de un mes con una probabilidad del 99%. Entonces, ¿cómo así? Pues en uno de cada 100 días o en una de cada 100 probabilidades, digámoslo así mejor, vamos a perder más de 20 millones de pesos, pero de ahí no va a pasar. ¿Listo? Entonces, ese value at risk es muy importante porque nos dice cuánto es lo máximo que vamos a perder en nuestro activo con una confianza casi que asegurada. Entonces, pues hay tres metodologías muy importantes que de pronto esta le suena un poquito y suena muy chévere, que son las siguientes. Entonces, esos VAR o esos value at risk se pueden sacar de diferentes formas. En primer lugar, tenemos el value at risk paramétrico, que nos dice que asume los rendimientos de que los activos siguen una distribución normal, o la curva de la campana. ¿Cómo así? Pues eso lo vamos a ver en un ejemplo que está mucho más adelante, pero
como para ponerlo así en palabras coloquiales, para que si algo después revise una diapositiva con más tranquilidad, es básicamente que, por ejemplo, tenemos un promedio de retorno en un activo puntual y, por ejemplo, aquí están los retornos. Este sería cero y aquí para atrás números negativos y aquí para adelante números positivos. Entonces nosotros podríamos tener que la mayoría de nuestros retornos, según nuestras probabilidades del value at risk, se van a encontrar aquí. Entonces vamos a tener retornos muy bajitos o muy pequeños, tanto negativos como positivos, pero pequeñitos. Y se van a mantener como en toda esta probabilidad. Y que tener retornos como mucho más grandes o pérdidas mucho más grandes es mucho menos probable. Entonces, pues esto también se le puede sacar un promedio y demás. Eso pues está en un ejemplo más adelante, como les digo, luego se los vuelvo a explicar. Pero es básicamente que con este bar paramétrico pues ya podemos empezar a sacar, por ejemplo, pues el promedio de nuestros retornos y podemos ya tener como una vista más clara de cuánto es lo máximo que podamos perder y la composición de todas estas posibles pérdidas. ¿Listo? Entonces, sí, ese es el bar paramétrico. Y en segundo y tercer lugar tenemos la simulación histórica y la simulación de Monte Carlo. Entonces, la simulación histórica nos dice que utiliza la información histórica de la serie de precios, o sea, cómo se ha comportado ese activo a lo largo de un tiempo, o activos también, el portafolio de activos que tengamos, a los cuales se le estima el VAP sin realizar ninguna suposición respecto a la distribución de probabilidad de activos analizados. Entonces, pues contrasta básicamente el pasado de ese activo y se comienzan a hacer simulaciones con ese posible comportamiento del activo. En tercer lugar, tenemos la simulación de Monte Carlo, que tiene un nombre muy chévere, y ya les digo de dónde salió, que consiste en la generación de números aleatorios bajo la distribución de probabilidad deseada, usualmente normal. Entonces aquí lo que hacemos básicamente es, nosotros somos los que vamos a hacer una serie de, pues, estimaciones aleatorias y con esas estimaciones vamos a ver cuál va a ser el comportamiento de nuestro activo. Normalmente esas estimaciones son muchas, así pues como que facilitamos que sin importar lo que pase, nuestro activo se va a mantener como en un rango de comportamientos dados. ¿Listo? Entonces, ahora sí les cuento. Bueno, aquí está. Entonces, se le puso Monte Carlo porque básicamente sigue ese principio de la aleatoriedad o del azar y pues por eso le pusieron así. Y los que lo desarrollaron fueron unos científicos que estaban trabajando en el proyecto Manhattan, el de la bomba atómica. Y pues con eso resolvieron muchas cosas complejas. ¿Listo? Yo no me detengo más ahí. También en los riesgos de mercado tenemos la sensibilidad de la tasa de interés, que esto pues en palabras sencillas es renta fija. Entonces, otro de los valores métricos que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es el DV01, así pues se llama, y pues corresponde al cambio en su valor ante el cambio en un punto básico de la tasa de interés de descuento. Entonces, esto ya es como especializado en renta fija, pero básicamente nos dice que, por ejemplo, si cambia en el mercado el porcentaje o un punto básico de cierto bono o cierto, pues sí, activo, pero más que todo bono, eso influye de cierta forma en ese activo. Entonces, pues es más fácil explicarlo con un ejemplo. Entonces, si por ejemplo tenemos un bono cero cupón, cuyo valor nominal es 100 dólares, o bueno, 100 millones de pesos, con vencimiento a un año, si el mercado en el cual se transa el bono se cotiza al 5% efectivo anual. Entonces, ¿cuál es el DB01? Entonces, pues, básicamente aquí nos está diciendo que si tenemos un bono, pues con 100 millones de pesos y un vencimiento a un año, y pues el mercado en el cual se transa se cotiza el 5% anual, para calcular ese DB01, pues hacemos esta fórmula y podemos concluir que ese bono pierde pues tantas unidades monetarias si la tasa de interés sube un punto básico. Entonces, pues lo que nos va a decir esta métrica es, va a cambiar en unidades monetarias este activo o puntualmente este bono más que todo, si cambia pues un punto básico en su valoración. Dime, Gabo. Sí, el
One, que también es como se le puede decir, si nos ponemos más gringos, es muy sencillo en realidad, si pueden ver en la diapositiva, se hace la diferencia de la valoración de un bono a la tasa inicial, que es, por el ejemplo, 5%. La estás mostrando, es que se me quedó congelado, no sé si soy yo, creo que soy yo. Sí, lo estoy mostrando. Bueno, entonces se ve que ahí está, en- se ve cómo se valoran, digamos, el nominal, que serían los 100 millones de pesos, o para este ejemplo, se valora con la tasa del 5%, que es el ejemplo, y se quiere saber cómo cambiaría el valor, el precio del bono, si aumenta en este caso un punto básico. Entonces, si se pueden dar cuenta, es básicamente una diferencia entre si la tasa es 5% o 5,01. Recordemos que un punto básico es como, o sea, un por ciento dividido 100, ¿sí? Entonces, 10 básicos es 0,10%. Entonces, en realidad es muy sencillo para que se queden como con esta parte final y no con de pronto una definición más larga que lo pueda hacer ver más complejo de lo que es. Gracias, Gabo. Sí, es que este es más enredado, todo lo de renta fija. Entonces, bueno, seguimos con renta fija. También tenemos otras métricas que de pronto la habrán visto en alguna clase, que es la duración del bono y la duración modificada junto con su convexidad. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, la duración nos dice que es la vida media del bono calculada como la ponderación del tiempo que falta por recibir cada flujo por el valor presente del flujo correspondiente. O sea, nosotros básicamente estamos mirando cuándo nos van a pagar ese bono, o bueno, esos cupones, por ejemplo, del bono, y también tenemos en cuenta cuál es el principal de ese bono. ¿Listo? Ese también creo que yo se los puse de forma más sencillita más adelante, sí, acá está. Pero básicamente es eso. Entonces, nos dice cuán sensible es el precio de un bono a, por ejemplo, cambios de tasas y esto influye en sus pagos de cupones. Y si, por ejemplo, es más largo, pues en años, o sea, hay una brecha de tiempo más grande, esto puede afectar directamente en su duración. También tenemos la duración modificada. Entonces, esta es una medida de sensibilidad con la cual se relaciona la duración, que pues nos dice que corresponde al valor de la pendiente. Bueno, esto ya es muy técnico, no me voy a detener tanto acá. Me voy a ir mejor acá, al resumen más sencillito. Entonces, bueno, aquí les tengo la convexidad, que es la medida de cambio de la duración modificada de un bono cuando cambia la tasa de interés también. Pero yo sé que ustedes vieron eso y dijeron, uy, eso está raro. Entonces yo les dejo un resumen como más facilito, como para que lo tengan la idea clara más que todo. Entonces tenemos que la duración, lo que nos va a medir, los va a decir básicamente es el tiempo promedio en el que vamos a recuperar o en el que se va a recuperar ese dinero en ese bono puntualmente. O bueno, en ese instrumento activo de renta fija. ¿Listo? En la duración modificada, vamos a ver la sensibilidad del precio de las tasas, cómo va a cambiar pues ese activo, cuál es su sensibilidad respecto a un cambio en alguna tasa puntual. ¿Listo? Y por último, en la convexidad, nos va a decir la precisión del cambio del precio cuando las tasas varían mucho. Entonces, este nos va a decir cómo están cambiando las tasas, como si están cambiando o no. Y este nos va a decir qué tan acertada es esa misma precisión en la oración modificada. ¿Listo? Y Gabo, no sé si vas a decir algo. Sí. Sí, entonces, para que lo veamos muy, muy sencillo, entonces, como decía Nia, la duración es, vamos a darle un peso a cada uno de los flujos que me da el bono. Entonces, dependiendo del monto, eh, por ejemplo, digamos, si es un bono donde entonces tenemos los cupones y el nominal, pues al final del vencimiento del bono, el nominal va a tener, o sea, mejor dicho, el último pago con nominal y cupón va a tener más peso que los demás. Dependiendo de cuántos flujos sean, cuánto tiempo falte para el vencimiento del bono, cada instrumento va a tener una duración distinta y la primera duración básicamente nos dice en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión. Si
A esa duración la dividimos sobre la tasa a la que estamos valorando. Vamos a tener la duración modificada. Entonces, esta nos va a decir cuánto cambia el precio de nuestro bono, cuánto se valora o se desvaloriza, o cuánto se valoriza el bono dado un movimiento en las tasas de interés. Entonces, si la tasa inicial que teníamos aumenta porque el Banrep subió tasas, o si disminuye porque pasó en el caso contrario, nos va a decir qué tan sensible es nuestro bono a esos cambios. Si un bono tiene una variación más alta, quiere decir que es mucho más sensible. Entonces, eh, otra forma de decirlo es aquellos bonos que tienen un plazo más largo, digamos 10 años, a comparación de un bono al que le quedan 2 años, el bono más largo es más sensible a los cambios en la tasa de interés. Podemos asimilarlo a tener, por ejemplo, un látigo, una cuerda. Cuando hacemos el movimiento al comienzo de la cuerda, el movimiento no es tan extenso como si lo ves al final, donde, digamos, la réplica es mucho más amplia o es mucho más contundente, por decirlo así, para que lo podamos entender de mejor manera. Y si a la duración modificada la volvemos a dividir sobre la tasa de interés, o en otras palabras, la volvemos a derivar por la tasa de interés, vamos a tener la precisión del exacto del cambio de precio, porque esto no es lineal, no es como que entonces si sube uno cambia 1,5 por decirlo así, sino que dependiendo el plazo y dependiendo del movimiento en la tasa, el cambio en el precio del bono es curvo. Entonces la convexidad nos da un dato mucho más certero y más preciso. Pero comúnmente se usa mucho más la duración. Entonces, comúnmente cuando se conforma un portafolio o se escogen títulos o se comparan fondos, se tiene en cuenta la duración de cada fondo para saber qué tan, como les decía, qué tan sensible es a los movimientos de tasa. Si queremos que, si creemos que, por ejemplo, digamos, no sé, que ahorita la inflación esta semana va a salir a la baja, y eso, digamos, no se nos da mayor expectativa de que el BAN recorte tasas. Nuestra expectativa es de valorización en nuestros títulos, porque se recorta la tasa, entonces el precio del bono va al alza. Recordemos esa relación inversa entre tasa y precio del bono. Entonces, ¿qué nos interesaría? Si sabemos que la inflación va a salir a la baja y se van a recortar las tasas y los bonos se van a valorizar, buscaremos tener títulos de duración amplia porque el cambio en el precio va a ser mucho más alto que los de un plazo corto. Entonces, esa sería como una explicación un poco más sencilla. Gracias, Gabo. Sí, es que este tema es un poquito más complejo, pero ahí vamos. Bueno, también en los riesgos de mercado tenemos otras métricas como más que todo para la administración de portafolios, para ver cómo se está comportando un portafolio de activos, que pues es básicamente esto, que pues no solamente es que uno lo haga a ojo, que uno diga, ah, yo tengo un perfil conservador, yo voy a poner mis activos con la distribución que está aquí. O yo tengo un perfil más neutral, voy a poner mis activos con la distribución que está aquí. O voy a poner mis activos con la distribución que está aquí. No, esto también se puede ver con otros indicadores que son los que vamos a ver. Entonces, pues una idea muy puntual y muy clara que sí les quería mencionar es que no es lo mismo el value at risk individual que un value at risk de un portafolio. Aquí me faltó la R mayúscula, pero esto se debe a que en el individual miramos la pérdida máxima del activo en un periodo dado, mientras que en la del portafolio miramos la pérdida máxima del activo, sí, pero también tenemos que tener en cuenta las correlaciones de esos mismos activos que están dentro del portafolio. Entonces, por ejemplo, si están muy correlacionados, esto puede incrementar el valor riesgo. O si, por ejemplo, también están descorrelacionados, esto pues puede hacer que nuestro valor riesgo sea menor a, por ejemplo, en tener los activos individualmente. ¿Listo? Eh, entonces, dejando eso de un lado, también tenemos la métrica del tracking error. Entonces, el tracking error es básicamente el interés. El interés es calcular el riesgo adicional asumido respecto al índice. Entonces,
Por ejemplo, yo les hablaba del Standard Poor's, ahora pues les hablo del Colcap. El Colcap es muy parecido al Standard Poor's, pero es básicamente cómo se está desempeñando las acciones del mercado colombiano. Entonces, si por ejemplo, uno invierte en la totalidad de los activos de este índice y las mismas participaciones en base a pues cómo está compuesto el índice, el VaR en teoría, comparado pues a ese al Colcap, debería ser cero, dado que no existe una diferencia entre esos retornos y el índice. O sea, el portafolio que yo tengo es igual al índice, entonces debería ser igual, ¿no? Ese tracking error, pues básicamente lo que nos dice es que si, por ejemplo, mi portafolio es diferente, si cambian una cosa mínima, calculamos pues la desviación estándar de la diferencia respecto al benchmark. Entonces, esa diferencia de nuestro portafolio respecto al benchmark que nosotros tomemos, se va a llamar nuestro tracking error. Entonces, pues lo que buscamos es que sea mucho, pues lo más bajito posible para, pues, no tener como un desempeño peor al del índice al que supuestamente estamos siguiendo o queremos sobrepasar. Entonces aquí tiene un componente clave y es que uno es dependiente del administrador del portafolio. Entonces pues esto depende cómo el administrador ajuste el portafolio, lo utilice, lo invierta. Y el otro es cómo sea el desempeño del mercado. Entonces, una es como muy dependiente literal de la administración activa y la otra es muy dependiente de la administración, pues ya, o bueno, el desempeño del mercado más que todo. ¿Listo? Entonces, ese benchmark también tiene un... ¿Alguien me va a hablar? Sí, no. Sí, entonces vamos a profundizar un poquito más en todas estas métricas más adelante cuando veamos la guía de portafolios para que también lo tengan presente. Pero entonces también se manejan aquí en riesgos, entonces las vamos introduciendo. Pero en el caso de portafolios las vamos a combinar más con las teorías de portafolios y ver que digamos también mejor dicho, lo vamos a abordar desde otra perspectiva para complementar la idea de estas métricas. Perfecto, sí. Sí, yo me he acordado toda esa guía de portafolios que Gabo y yo estuvimos en un concurso de eso. Bueno, benchmark y relative VaR es otra de estas métricas. Aquí pues se las mencionó muy brevemente. Es básicamente pues para ver cómo están los pesos distribuidos de un activo uno respecto, por ejemplo, a un activo 2 y cómo están influyendo esos pesos en el portafolio y también comparado pues al benchmark que utilicemos. Entonces, se arma un portafolio, se cogen dos pesos, o bueno, uno, dos, tres activos, se contrastan sus pesos y pues ahí como que se va a analizar qué tanto influyen los pesos y se diferencian respecto al benchmark que tomemos. ¿Listo? Aquí también otra vez tienen nuestro resumen. El VaR del portafolio mide riesgo total y la correlación, que pues era los que les decía al inicio. El tracking error mide la diferencia de un comportamiento de un B, o sea, de un benchmark puntual, y el VaR relativo mide el riesgo de underperformance frente al límite, o sea, que se desempeñe peor que el índice o el benchmark que tomemos, como el VaR del tracking error. ¿Listo? Eso por el lado de los riesgos de mercado. En los riesgos de liquidez tenemos otro concepto muy importante, que es el bid-ask spread. Este es básicamente la diferencia de los precios de los cuales está dispuesto pues el mercado tanto a comprar como a vender. Entonces pues hay una serie de activos que se compran a un precio y también se venden a otros precios. Entonces pues eso es lo que se contrasta. Factores así que influyen directamente en esto, puede ser los costos de la gestión de órdenes, ya hablando como de los riesgos de liquidez más, costos de la gestión de órdenes como gastos de operar, administrar y demás, precios no competitivos cuando las redes del mercado impiden que los precios reflejen la verdadera competencia, costos de inventario, también riesgos tipos y pérdidas que enfrenta una gente por mantener activos antes de encontrar con quién negociarlos, puede que no los venda, puede que se more mucho, etc.
Efecto de la nueva información. Cuando aparece información relevante, los precios tardan en ajustarse y algunos agentes obtienen mejores oportunidades. Y asimetría en la información. Cuando unos agentes tienen más información que otros, pueden negociar con ventaja sobre quienes tienen menos datos. Entonces, todos estos factores pueden influir directamente en los riesgos de liquidez, que les dejé aquí la definición por si la necesitan. ¿Listo? Ahora, en esos riesgos de liquidez hay que tener en cuenta también que hay literal un indicador de riesgo de liquidez. Entonces, esto va enfocado mucho a los portafolios, que básicamente es calcular los requerimientos de liquidez que pueden tener las entidades durante el desarrollo de su actividad económica. Después, básicamente, ¿qué tan riesgoso puede ser para una entidad, una empresa, una institución, no sé, como esa composición de activos que tenga y qué tan, pues, riesgosa es? Entonces, en primer lugar, tenemos el fondeo, que es cuando las entidades o cualquier grupo o persona realizan captaciones del público mediante diferentes instrumentos para realizar su actividad económica. ¿Cómo así? O sea, que dependen de como externos o de actividades para poder fondear sus operaciones. Por ejemplo, un banco. Los bancos pues requieren que la gente deposite en sus cuentas de ahorro para el banco poder depositar y poder prestar y sacar rendimiento de ese dinero que es el mismo que está la gente ahorrando, sino que el banco aprovecha como esa diferencia de la gente que ahorra versus la gente que pues necesita sacar créditos y demás, y el banco pues aprovecha como estas diferencias. ¿Listo? Entonces, este como indicador de fondeo se analiza con dos pues indicadores, el FED y el FER, que estos son básicamente el FED, el fondo estable disponible, y el FER, el fondo estable requerido, que en muy sencillas palabras, el FED es el fondo estable disponible, es lo que tiene la entidad, lo que tengan para pues hacer su actividad económica, y el fondo estable requerido es lo que le falta. ¿Listo? Para no detenernos tanto ahí. ¿Vale? En los riesgos de crédito tenemos la probabilidad de incumplimiento, por ejemplo, que la dificultad inicial para estimar el riesgo de crédito es poder determinar la probabilidad de un incumplimiento adecuadamente. Entonces, en estos eventos de crédito, como les decía, hay bastantes: bancarrota, imposibilidad de pago, reestructuración, default técnico, que por ejemplo este no se lo explicamos antes, creo que es cuando no se cumplen reglas o condiciones especiales que se habían pactado en el contrato de la deuda. Por lo tanto, el contrato o el crédito se cae o se ve afectado y eso influye directamente en pues, la persona que tenía ese crédito. Esos riesgos de crédito también se analizan con los scores de crédito de los deudores. ¿Listo? Entonces, pues creo que ustedes ya saben más o menos cómo se funciona un score crediticio. Pues básicamente que cómo se califica una entidad, a una persona, a una empresa también, de si paga o no paga y si es buena paga o si es mala paga. Entonces ahí se clasifica de muchas formas. Pero puntualmente en los modelos de calificación eh, se, se utiliza tres formas puntuales. Entonces, en primer lugar, tenemos la calificación reactiva, lo que se usa para evaluar si un cliente es apto para un producto específico, como un crédito o una tarjeta, que pues es la que todos conocemos o la que todos estamos familiarizados. Si, por ejemplo, han sacado una tarjeta de crédito. En segundo lugar, tenemos la calificación de comportamiento, que sirve para hacerle seguimiento al cliente que ya tiene un producto financiero y ver si el riesgo de impago cambia. Entonces, esta se utiliza ya cuando se tiene el producto y se ve como el comportamiento de que esa persona es buena paga o esa empresa no ha pagado o bueno, etc. Y se ajustan las deudas en base a eso. También por último está la calificación proactiva, que esta en vez de ver un producto puntual, evalúa el riesgo general de un cliente sin relacionarlo pues con algo específico. ¿Listo? Entonces esos tres modelos de calificación se utilizan mucho. Ahora, gestión de riesgos. ¿Cabo? Vale, sí. También, pues, entonces, ¿qué presentación en esto? ¿Presentas tú? Sí, sí, te parece. Para ir Va, presenta. a Casi me salgo de la reunión. Listo.
Entonces continuamos con gestión de riesgos, que básicamente eso que vimos fue las metodologías de medición de todos estos riesgos, pero ahora cómo podemos hacer para mitigar, controlar y como diferentes metodologías para poder, sí, como reducir todos estos riesgos a los que podemos, eh, pues, caer. Sí. Bueno, también recordarles que no está de más que repasen siempre las guías. Hemos desglosado la información lo más que hemos podido, pero siempre les recomendamos que vayan al detalle en las guías en sí para que las definiciones sean, la interpretación que le dan a las definiciones sea tal cual las que ustedes vean en las guías y demás, a pesar de, digamos, el esfuerzo que hacemos para darles la información muy transparentemente. Listo. Esta parte final es un poco más, un poquito más tosca, un poquito más harta de ver. No sé si hasta el momento tienen dudas de lo que hemos visto. Recuerden también que si repasan las diapositivas o las grabaciones nos pueden ir consultando por WhatsApp. Ahí estamos abiertos, pero no sé si hasta ahorita de lo que hemos visto hay algo que todavía les cree la inquietud de que se vio muy complejo o que no fue muy claro. Nos íbamos adelante, Juan Fernando. Yo quedé con una pregunta y es que no me queda clara la diferencia entre el tracking error y el bar relativo. Está bien, ¿eh? ¿Estos dos? Entre el tracking error y el de la siguiente diapositiva. Ah, sí. Ese. Ah, listo. Bueno, entonces, comencemos por este. En el bar relativo, vamos a calcular la pérdida máxima que podemos tener, pero en un portafolio que en este caso lo estamos comparando entre dos activos. Entonces, si teóricamente queremos tener en cuenta la correlación que pueden tener estos dos activos, no sé si de pronto metemos, si estamos balanceando un portafolio que invierta en renta fija y en renta variable y queremos saber si vamos, no sé, a un 70-30, 70 renta fija y 30 en acciones o en renta variable, en un ETF o algo así. Eh, Queremos ver, dada esa ponderación que le estamos dando, cuál puede ser la máxima pérdida que tengamos, dado un portafolio teórico que estamos armando. Mientras que, digamos, ya tenemos ese portafolio, ya sabemos la máxima pérdida que podemos tener en esa composición. Usamos el tracking error para compararlo con un benchmark. Entonces, como lo mencionaba Aníbal, un benchmark es una referencia. Entonces, es como un modelo a seguir o como el ideal de cómo podría comportarse una inversión. Entonces, si estamos, no sé, si estamos usando este ejemplo, el 70-30, podemos usar algún fondo que ofrezca una gestora internacional. No sé si de pronto BlackRock ofrece un fondo que sea 70-30 o puede hacerlo de pronto más aterrizado. Si invertimos solamente estamos nosotros armando un portafolio de acciones de Colombia, nuestro índice puede ser el Colcap. Entonces, si esta referencia, que es el Colcap, recordemos, es un índice que se conforma con las 20 acciones más líquidas de Colombia. Entonces, si nosotros queremos hacer nuestro propio Colcap, nuestro propio portafolio de acciones colombianas, usamos el tracking error para compararlo respecto a ese índice. Eh, Respecto al tracking error, también podemos mencionar que se le critica por ejemplo, en la gestión de portafolios porque esto básicamente mide cuánto nos desviamos del índice. Pero entonces, ¿cuál es el problema acá? Que, digamos, al gestor de portafolios, dado que hace una gestión activa donde toma decisiones, hace análisis y demás, se le paga por, digamos, sí, por tomar las decisiones, por balancearlo él mismo, por decidir las ponderaciones y demás.
Y si se dedica solamente a seguir el índice, es básicamente lo que uno podría hacer como persona natural. Uno podría comprar el ETF que siga ese índice. También aquí hago la claridad. El ETF es el activo que replica el índice, porque uno no compra el índice como tal, sino un activo que replica a ese índice. Un ETF significa en español un fondo, un índice transable, un índice negociable. Entonces, se critica porque si el gestor está replicando el comportamiento del índice, pues no está haciendo una gestión activa. Entonces, esta métrica se usa es más para medir qué tan desviado está el gestor de su índice de referencia, de su modelo ideal. Entonces, en resumen, en conclusión, este te da, teóricamente, tú cómo lo armaste, cuánto puede ser la máxima pérdida esperada, dado un nivel de confianza en un horizonte de tiempo, y este te lo compara con tu índice. No sé si fue más claro o si me extendí de pronto un poco ahí, pero ahí te confundí más. Así me quedó más claro, gracias. Dale, listo. No sé si alguien más tiene preguntas de otra cosa. Si no, vamos siguiendo entonces. Me pueden interrumpir cuando quieran. Entonces, bueno, para la parte final, vamos a ver si nos da el tiempo. Eh, Dado que ya conocemos los riesgos que hay presentes en el mercado y en la industria, vamos a ver qué hacen las empresas qué hacen las organizaciones para controlar estos riesgos. En la parte de gestión de riesgos, tenemos estos cuatro elementos que destaca la guía. Entonces tenemos, voy a comenzar por aquí. Entonces tenemos, no sé si pueden ver ¿se puede ver el resaltador? No, no estoy, sí, no estoy parado. Listo. Entonces comienzo por aquí, por los sistemas de administración, que son modelos que estandarizan las actividades y los procedimientos que hacemos para controlar estos riesgos. Entonces son procedimientos comunes que siguen todas las organizaciones para que sea más fácil la supervisión y más fácil el control, dado que todas siguen o se comportan o buscan comportarse de la misma manera. Por la parte de involucramiento estratégico, lo que nos dice es básicamente que se busca hacer una gestión de riesgo pensando en una estrategia, pensándolo a largo plazo, para que en este horizonte de tiempo genere valor para los accionistas y para los stakeholders. Entonces no es como simplemente hacer la gestión porque sí, porque sé que hay un riesgo y hay que protegerme, sino porque estoy desarrollando una estrategia a largo plazo donde voy a realizar una inversión y donde voy a tratar de gestionar los riesgos que se asocian a esa inversión, los riesgos tanto cuantificables como los no cuantificables. En esta parte, en cuanto a la construcción de modelos, como la veíamos, involucra la medición, todos los esfuerzos que hacemos para tratar de cuantificar y poner en medidas los riesgos que estamos evaluando, tanto aquellos que identificamos como los que analizamos después de un periodo de tiempo. Ya lo vamos a ver esto un poquito más a detalle. Y destaca también la supervisión, entonces es la tarea que ejerce un agente externo para velar por el cumplimiento y el debido proceso de la gestión del riesgo en todas las organizaciones. Podemos poner el ejemplo de, no tiene que ser solamente externo, pero puede también ser un agente interno, entonces podemos poner el ejemplo de las áreas de riesgo de cada entidad, de las áreas de auditoría, las áreas de control interno o de cumplimiento. Y externo podemos poner, por ejemplo, a la AMB, cuando hace supervisión sobre las entidades, a la superfinanciera, eh, a la unidad de regulación financiera, que también es como una entidad adscrita a Superfinanciera y a Minhacienda. Entonces, estas entidades, o bueno, estos agentes nos ayudan a hacer supervisión
No solamente como hacer del policía malo, sino también del policía bueno e indicarnos si nos estamos equivocando, cómo lo podemos mejorar y cómo lo podemos corregir. Entonces al supervisor no hay que tenerle siempre miedo, sino hay que vérsele como una guía también y como quien indica el camino para hacer las cosas de mejor manera. Tenemos un ciclo de gestión del riesgo que involucra estas cuatro etapas. Primero la identificación, luego la medición, después el control y finalmente el monitoreo posterior. Entonces, yendo a detalle, en la identificación, bueno, en la identificación conceptualizamos el riesgo, nos damos cuenta de cuál es, de cuáles son los factores, recordemos las causas, entre comillas, las causas que lo generan, y los eventos como las situaciones o los momentos en que se presentan. Eh, Nos damos cuenta de cuáles son y le damos una interpretación a ese riesgo. Entonces, si digamos estamos desarrollando un producto de inversión, la identificación de riesgos puede ser como qué puede salir mal cuando una persona se dirija a una oficina o con un asesor financiero y quiere hacer la inversión. Podemos en ese evento de riesgo determinar cuáles son los factores, si puede ser de tipo humano, si puede ser de tipo tecnológico o cualquier otro factor que consideremos necesario y tratar de identificar cuáles son los riesgos asociados. A esto se refiere esta etapa. ¿Qué metodologías usa? Estos son algunos ejemplos de los que menciona la guía. Entonces tenemos el brainstorming, que es como la lluvia de ideas, análisis de causa raíz, encuestas para, digamos, conocer opiniones, ver los involucrados qué riesgos pueden identificar o qué consecuencias también pueden identificar. Y el método Delphi, que es como hacer rondas de preguntas a expertos, ver a qué conclusiones llegan y volverlas a hacer como una retroalimentación para que nos ayuden a complementar esta identificación que estamos haciendo. ¿Cuándo se deben hacer? Esto no es excluyente, sino son como algunos ejemplos que menciona la guía y es, por ejemplo, cuando vemos venir cambios estructurales en la economía o anticipándonos a eventos importantes. Si vamos a lanzar nuevos productos de inversión, si vamos a participar en nuevos mercados o en nuevos productos, si vamos a involucrar una nueva línea de negocio, un nuevo servicio o si estamos realizando algún, digamos, evento de corte estratégico como una fusión, una adquisición, etcétera. Cuando ya hemos identificado y conceptualizado los riesgos que tiene una decisión o que tiene un instrumento, nos dedicamos a medirlo. Queremos cuantificarlo y, bueno, identificar tanto lo cuantitativo como lo cualitativo asociado a ese riesgo. Calcular su probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede generar en caso de que se materialice. La guía nos dice que hay como dos metodologías para hacer la medición. Podemos hacerlo bajo un modelo estándar, que es como el que define el supervisor, o podemos adecuarlo a las necesidades de nuestra organización y después pasarlo por la aprobación del supervisor para que cumpla con lo mínimo que requiere la norma. Para hacerlo de esta manera es necesario pasarlo por pruebas de estrés o stress testing para evaluar, dado el caso, si es un escenario muy grave, si es un escenario favorable, ver cómo responde nuestro modelo y que cumpla la normativa. ¿Qué más ocurre en esta etapa? Comparamos los riesgos que hemos identificado con aquellos que efectivamente pasaron. Vemos cuál fue su impacto, si fue mitigado por los controles o no, si el control lo mitigó totalmente o parcialmente, etcétera. Entonces, vemos qué pensamos inicialmente, cómo lo controlamos y qué pasó finalmente. La etapa de control se refiere, es como mezclada, como paralela también a esta etapa de medición, y entonces nos dice, o sea, se refiere a las medidas que tomamos bajo nuestra estrategia para de manera proporcional atacar esos riesgos, dado su nivel, su impacto y o sea, su gravedad y la cantidad de factores o eventos que hayamos identificado y de acuerdo a lo complejos que sean. Es decir, eh, no es lo mismo, digamos, un riesgo operacional de tipo humano a que sea un riesgo operacional de tipo tecnológico, donde de pronto el tecnológico puede involucrar a muchas más áreas de la organización.
Si se cae el sistema o se caen las carpetas compartidas o algo así, esto puede afectar de manera más global a toda la entidad que, por ejemplo, si alguien ingresó mal un dato en un formulario. Entonces los controles no van a ser en la misma proporción. Eh, También incluimos acá en la estructura de control para los riesgos eh, un aporte que nos hace el COSO, que es el Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission, que nos habla de tres conceptos claves en torno al riesgo. Nos habla del apetito, la tolerancia y la capacidad de riesgo. El apetito al riesgo se refiere, como lo dice acá se los traté de resaltar para que no se abrumaran por tanto texto. El apetito al riesgo nos habla de aquel nivel que estamos dispuestos a aceptar dada nuestra estrategia. La tolerancia se refiere a cuánto vamos a aceptar de la variación en los resultados que tuvimos o en los cambios que, digamos, tuvo la entidad respecto a lo que habíamos planeado. Entonces, mientras el apetito nos habla de estábamos dispuestos a aceptar una variación del 10% en nuestra estrategia, no vamos a tolerar que el portafolio cambie más de 5% o que, digamos, nuestras pérdidas y ganancias a final de año sean mayores a tanto por ciento. Digamos que se hace esta distinción y la capacidad de riesgo ya es un poco más justa, es un poco más, digamos, rígida porque es algo más regulatorio, se refiere al nivel máximo que estamos capaces de soportar, por lo que normalmente se asocia a que la capacidad es menor a la tolerancia o al apetito. O incluso puede que nosotros ajustemos nuestra tolerancia a lo que somos capaces de resistir. En la parte de monitoreo, hacemos un seguimiento post-control a los riesgos que estamos gestionando. Tratamos de que este monitoreo nos permita tener una rápida detección y corrección de los errores que se presentaron en nuestros procedimientos, en nuestra inversión, en nuestro asesoramiento de clientes, etcétera. Y aquí importante también, de pronto, como los requerimientos regulatorios que debe tener esta etapa, nos pide que tengamos en cuenta reportes gerenciales que incluyan indicadores descriptivos, es decir, que detallen lo que pasó, y prospectivos, es decir, que hablen de lo que a futuro, de cómo podemos evidenciar potenciales riesgos. También nos indica que es necesario incluir los niveles de exposición y los límites establecidos. Entonces, si estamos expuestos a un riesgo operativo, eh, de qué magnitud es y cuál es el límite que hemos definido y que se requiere para tal riesgo. Bueno, para el segundo ítem, tenemos los sistemas de administración del riesgo. Acá tenemos uno eh, no para todos los riesgos, pero sí para varios de ellos. Para ir un poquito más rápido, les puedo ir adelantando que comenzamos por el SARO, porque muchos ítems se repiten en varios de estos sistemas y solamente se hacen algunos ajustes dependiendo del tipo de riesgo que estamos gestionando. Entonces voy a pasar por aquí por lo importante. Todos estos que vemos acá en bullets, en viñetas, son elementos de un sistema de administración de riesgo para que lo tengan presente. Entonces, si llegan a requerir de cuáles son los elementos de tal sistema, se pueden referir a este apartado en las guías para saber cuáles son los elementos a los que se refiere. Esos elementos son las políticas, los procedimientos, documentación y todos los demás que vemos listados acá. ¿A qué se refiere cada uno? Brevemente, las políticas es la generalidad, los procedimientos nos dicen las actividades que debemos llevar a cabo para que sea adecuado la implementación y el funcionamiento de todas las etapas, de las 4 etapas que vimos. La documentación se refiere a los soportes necesarios. Eso incluye el manual de cómo estamos gestionando cada riesgo, en este caso el riesgo operativo, de los registros de operación, informes de la estructura organizacional, que la vemos aquí abajito,
que tienen la estructura organizacional, la junta directiva, representante legal, una unidad que podemos verlo, asimilarlo como a un comité de personas que se encargan de administrar este riesgo, y órganos de control que los vemos aquí a la derecha, donde nos dice que mínimo para el riesgo operativo tienen que ser dos: la revisoría fiscal y la auditoría interna. También tenemos, nos incluye la plataforma tecnológica, que es el sistema operativo, eh, el registro de eventos, que es llevar como un histórico de aquellos sucesos que nos han generado una pérdida por riesgo operacional, y lo de referente a capacitación y reportería para los supervisores. Entonces, para ir a más detalles, les recomiendo que repasen las diapositivas y las guías, para que lo tengan pues más desglosado. En el SARM, que es el Sistema de Administración de Riesgo de Mercado, que nos cambia. En este nos exige que haya un órgano de control más, que es un controlador normativo. Más adelante vemos que es un controlador normativo y también que es cada una de estas partes. Eh, Algo importante que nos detalla el SARM es que nos pide que especifiquemos las políticas, los procedimientos y la documentación para cada una de estas tres áreas. Como se los mencionamos la primera sesión, eh, estas organizaciones involucran de manera general estas tres áreas: el front office, que son aquellos relacionados directamente con el cliente; los middle office, que dan apoyo a esta tarea; y el back office, que realizan todas las demás labores necesarias para el cumplimiento de la operación. Les acá vemos algunos ejemplos de cuáles pueden ser las áreas que se involucran en cada una de estas secciones, por decirlo así. Eh, Acá también importante, bueno, en la documentación para el SARM nos pide un código de ética, y en el caso de la reportería para las comisionistas de bolsa, que les exige unos reportes de información externa que deben cumplir adicional a esta normativa que vemos acá arriba. También se les exige un reglamento de la bolsa de valores. Para el SAR-C, que es para el riesgo de crédito, eh, de manera más o menos rápida, les puedo mencionar que incluye el estudio que se le hace a la gente al que se le otorga el crédito, también cómo se constituyen las provisiones, los límites a los que estamos expuestos crediticiamente, si vamos cómo hacemos la recuperación de cartera, cómo reestructuramos créditos, qué políticas tenemos para el manejo de las bases de datos que alimentan nuestros modelos de seguimiento, nuestros modelos de otorgamiento de crédito, etcétera. Incluye los procedimientos. Todos estos son como requisitos para cada uno de estos elementos. Importante que tengamos presente qué es elemento, qué es etapa, qué es factor, qué es evento de riesgo en cada caso. Entonces, pero en los procedimientos nos habla de, bueno, lo que les mencioné, tiene que basarse en el sujeto. Entonces se le hace el estudio al sujeto de cuál es su historial con otras entidades, cómo se ha comportado con nosotros, cómo son sus fuentes de pago, entre otros muchos factores. Para el seguimiento y control, hacerle un estudio de cómo ha hecho los pagos, de información financiera se refiere a, pues, cuando ustedes, digamos, han pedido un crédito, cuando solicitan una tarjeta de crédito, a menudo se les pide información de sus activos, de sus pasivos, de sus ingresos, de sus gastos. Esto es para conocer de manera sencilla cuál es su situación financiera y, digamos, qué, qué solución se les puede brindar. En cuanto a la recuperación, nos habla de estas dos partes importantes: aquellos créditos que no han sido atendidos con normalidad, cómo vamos a provisionarlos, y qué estamos haciendo en cuanto a control interno para gestionarlos. Eh, Qué pena si paso un poquito rápido por esta parte. Recuerden que el detalle lo pueden encontrar acá repasando con más tiempo. Pero no quiero que se me quede nada importante por fuera, entonces voy pasando. Y finalmente, para alzarse en las reglas especiales, nos menciona que hay algunas modalidades de crédito y que hay unas reglas especiales para cada uno. En la guía no entra a los detalles, simplemente nos lo menciona
Entonces, por eso tampoco es que desglosemos tanto. En las modalidades de crédito nos explican las cuatro modalidades que incluye, donde tenemos básicamente, voy a comenzar por el de microcrédito, que nos habla de unas operaciones especiales en este apartado, en esta ley, y aquellos que se refieren a las microempresas. De ahí comienza a descartar aquellos que no son microcrédito, si se destinan a una actividad económica organizada, ya sea persona natural o persona jurídica, se conoce como comercial. Si se destina al consumo o al pago de servicios, se conoce como de consumo. Y si se usa para compra o construcción de vivienda, es un crédito de vivienda. Esa es la definición que se implementa ahí. En el SARL, Sistema para la Administración del Riesgo de Liquidez, mucho es muy parecido al SARO, por eso entonces lo sacan, como para que no se preocupen por qué ítems son diferentes. En las políticas sí nos detalla de lo que habíamos visto, las métricas de exposición y planes de contingencia, algo importante también la concentración de nuestros portafolios, por ejemplo, si qué tanto estamos concentrados en un solo emisor o en una sola contraparte con la que negociamos o en un solo tipo de sector económico, etcétera. Estos detalles que a veces pasamos de manera rápida, muchas veces se repiten en otras guías, entonces no se preocupen si vamos un poquito rápido, porque también se mencionan en otros temas, entonces vamos complementando la información de esta temática con las de los otros módulos. En cuanto a herramientas de análisis que tenemos para esta gestión de riesgo, tenemos el backtesting, que es probar nuestros modelos con base en información histórica. Entonces, dado este modelo que acabamos de desarrollar, cómo se hubiera comportado en periodos anteriores con información histórica. El stress testing, en cambio, nos habla de, tenemos este modelo eh, y tenemos, digamos, bueno, sí, este modelo que nos está ayudando a calcular ya sea un riesgo de crédito o un riesgo de liquidez o cualquier otro riesgo. Entonces lo probamos en escenarios, nos recomienda estos tres tipos de escenarios. El escenario básico, que es el escenario normal, un escenario de deterioro macroeconómico, que lo tengo aquí a detalle, para que no se me escape lo importante. Y en el escenario de deterioro macroeconómico nos menciona que hay que tener en cuenta, o sea, donde sean condiciones de mercado adversas, que incluyen escenarios extremos, incluyen em, aumento del desempleo, impago de créditos, devaluación de inversiones, son como algunos ejemplos de los que da. Y la crisis de la deuda soberana ya es agravar mucho más este escenario y es llevarlo, digamos, tipo al peor escenario que se nos puede ocurrir, donde haya deflación, donde el desempleo sea, digamos, extremo, etcétera. Es como exagerarlo un poquito más para evaluar, dado una catástrofe, cómo respondería el modelo. Bueno, aquí está más a detalle lo que les mencionaba. La recesión, efectos de caída del PIB. Acá ya hablamos de deflación. Bueno, no lo pusimos explícitamente, pero es un escenario de deterioro macroeconómico que incluye la deflación y aumento de desempleo, etcétera. Bueno, para tener en cuenta aquí en las herramientas de análisis, en las pruebas de estrés, eh, se, digamos, no solo para las pruebas de estrés, sino para la gestión de riesgos en general, se trata de facilitar la labor del supervisor, entonces, y también hacerlo de mejor manera, entonces ya no se evalúa a una organización individualmente, sino conglomerada, o sea, en total como su conglomerado financiero, ya que por poner, bueno, no pongamos nombres, pero entonces si tenemos un holding, un conglomerado financiero que tiene su comisionista, tiene su banco, también tiene su fiduciaria, podemos hacer una evaluación donde la fiduciaria cumpla y la comisionista cumpla, pero el banco de pronto está incumpliendo en algún sistema o en su modelo de gestión. Entonces se hace de manera conjunta para que, ya que todas las entidades son uno, son diferentes partes del mismo cuerpo, respondan todas adecuadamente a la normativa. Esto es básicamente lo que nos dice y nos menciona como estos ítems.
para evaluarlo como conglomerado. Entonces, que en sus variables de riesgo cumpla tanto en crédito, en mercado, en liquidez, que cumpla de manera agregada en sus unidades de negocio, etcétera. Entonces, esos son como todos los ítems que nos pide tener en cuenta. Quedémonos con la agrupación macro, con variables de riesgo, naturaleza de estrés, ya que esto pues, nos puede decir, o sea, si asociamos tipos de escenario, ya sabemos de lo que estamos hablando, que eran los que mencionábamos acá. Entonces, para que no entremos como a memorizar tanta información que no sea necesaria. Bueno, este es un ejemplo de los que mencionaba Aníbal para el Value at Risk. Eh, Creo que ya voy a calmarme un poquito porque no creo que vayamos a alcanzar a completar todos riesgosos. Hoy no pasa nada. Voy a hacer una pausa para, para presentarles de una vez. Yo sé que lo habíamos planeado para el final, pero para presentarles de una vez los simulacros que hemos desarrollado. Sí, mejor de una vez. Sí, entonces vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Dictamos una sesión y en la siguiente les damos el simulacro de la anterior para que tengan tiempo de estudiar y para que lo puedan reforzar. O sea, no es como que veo esto y me lo aprendo y ya, sino que voy viendo otro tema y puedo ir practicando temas anteriores. Incluso vamos a dejar los formularios abiertos totalmente para que hagan varios intentos y practiquen conceptos que en alguna temática puede que se les acomplejen más algunos que otros. Entonces, voy a compartir aquí completo. Entonces, un segundo. Lo tenía aquí en la mano. Listo. ¿Ya pueden ver ahí? Sí. Siga hoy, se ve. Listo, vale, gracias. Entonces, lo diseñamos en un Forbes. Como pueden ver aquí, pueden marcar el número de intento en el que van desarrollando. Hasta ahora, dado que hemos dictado ética, les vamos a compartir de ética para que comiencen a practicar desde hoy y las veces que consideren. Eh, Tratamos de ajustarlo lo más similar al examen, por eso la exigencia en la cantidad de preguntas y en el marco de tiempo, ya que los tiempos son rígidos cuando lo presentan. Eh, digamos, no recuerdo exactamente y también, digamos, esto puede cambiar y no se fiende lo que yo les diga, pero en la experiencia el tiempo es fijo para cada componente. Entonces, eh, el tiempo que tengan asignado para regulación, que es un componente que vamos a ver más adelante y que tiene mayor cantidad de preguntas, tenderá a ser el mismo tiempo que puedan tener en la parte ética con la mitad de preguntas. En la experiencia, regulación tiene 30 y ética tiene 15. Entonces, si se dan cuenta, si les asignan 20 minutos, puede que en ética les sobre tiempo, pero en regulación no. Entonces, vamos a tratar también de que puedan practicar de manera ajustada. El formulario no tiene límite de tiempo, sino que los invitamos a que ustedes lo resuelvan con, con un timer para completarlo en este tiempo y puedan practicar de una manera más real. Creo que aquí les permite devolverse entre preguntas, que es algo que también pueden hacer en el examen y al final también les va a mostrar cuál es la respuesta correcta y cuál fue la que marcaron para que estudien y repasen y se puedan devolver a la grabación, a las monitorías o a nosotros si hay algo que no está claro o si hay algo que les genera dudas. Entonces este se los vamos a compartir más tarde y el miércoles les estaríamos compartiendo el de riesgos para que lo tengan presente. Yo creo que hoy podemos dejar por ahí. Nos falta ya la recta final de riesgos y hasta el momento veríamos materias. ¿Hasta qué fecha? Pensamos
que puede ser máximo una semana después de terminar el curso, o incluso si lo negociamos, pues lo podemos dejar abierto para que lo practiquen en vacaciones de diciembre o como quieran. O sea, la idea tampoco es como guiarnos de esto para calificar o algo así, sino que sea una herramienta para que ustedes puedan practicar y demás. Entonces, pues, o sea, inicialmente lo podemos dejar abierto el tiempo que necesiten. Incluso si hacen un ensayo ahorita y quieren hacer un ensayo al final de ver todas las temáticas, pues también que lo hagan a ver qué tal, ¿de acuerdo? Dale. Aunque eso sí, chicos, por favor, pues diligencienlos porque pues esas van a ser como nuestras listas de asistencia, porque pues nosotros no los estamos llamando asistencia, pero sí, por favor, esa va a ser como nuestra métrica para ver, bueno, si están viendo el curso o no. Entonces, esa va a ser nuestra, como los criterios de evaluación para el curso. ¿Listo? Los formularios, para que por favor estén pendientes y los vamos a dejar abiertos, pero obviamente, pues para probar el curso sí tienen que diligenciar pues todos los formularios. Claro, eso. Entiendo que para muchos puede ser importante también la aprobación del curso, pero igualmente esto es invitarlos a que se certifiquen oficialmente, que es lo que les va a dar peso en su hoja de vida. Entonces, para que esto sea el paso inicial en su certificación. Entonces, yo creo que hoy dejaríamos por acá eh, y les estaremos compartiendo la información con estos días de aquí al miércoles. No sé si tienen alguna pregunta antes de irse, y si no, sería todo por hoy. Entonces, nada, chicos, les vamos a compartir las diapositivas pues al Classroom para que pues ahí las terminen de ver y ya, porque si eran bastantes, entonces sí no nos dio el tiempo, pero pues vamos a tratar de sintetizar más. Pero es que sí, como se dan cuenta, son bastantes temas, entonces sí no podemos como tampoco pasar por alto tanto. Pero sí es como, esto es un resumen mucho más ameno de las guías, porque las guías son párrafos así gigantes de un tema así súper puntual, entonces es más fácil explicarlo de esta forma. Entonces sí, esta está grabada, aquí se está grabando. Todas las estamos grabando para que pues las puedan revisar y les compartimos el link pues apenas lo tengamos. ¿Listo? Entonces, gracias por conectarse, chicos. Voy a dejar de grabar de una vez. Vale, feliz noche. Muchas gracias.